¿Os imagináis que todas las autopistas fueran así? ¿Esto es una empresa de descarga o...? Te dan una tarjeta para abrir las puertas, te pone el número de muelle, el 111, y el código de la transpaleta, ¿eh? Si yo saldría así con él, cuando toca la rampa, podría volcarlo. Aquí pasan ellos y comprueban. Hola, Hola, hola. ¿qué tal estáis? Hoy es domingo, nosotros estamos aquí por Alemania. Vamos a descargar. Sí, hoy nos toca Alemania. Sí, vamos aquí con una descarga hacia el norte de Alemania, a una ciudad que se llama Berkhof. Sí, que está por encima de Hannover, ¿no? Sí, aún nos quedan unos 500 kilómetros, creo, ¿no? Más o menos. Estamos casi llegando a Frankfurt. Aquí está la Ana conduciendo. Sí, hoy tenemos buen día. Tenemos un poco de tráfico, ya que hay muchos coches, porque al ser domingo, bueno, se nota. Sí, predominan los coches hoy. Sí, bueno, camiones no hay porque, como ya sabéis, hay restricción los domingos. Solo podemos circular nosotros con el frigorífico y, bueno, las lonas no pueden ir. Sí, hicimos que... una pausa a la entrada de Alemania. Hemos descansado bien. Salimos con las energías renovadas. Sí. Y aquí vamos. Hoy vamos con el sol de frente. Sí, ya se nota, ¿no? La alegría. Y aquí estamos llegando casi a Frankfurt y queremos que veáis la catenaria de la autopista eléctrica, ¿no? ¿Os acordáis que en un vídeo pusimos lo de la autopista eléctrica y no sabíamos cómo se llama? Y algún seguidor nos ha dicho, se llamaban catenaria. Sí, bueno, era de noche, no se veía mucho, así que hoy os la podemos enseñar de día. Ahora, en un rato llegamos. Que es la autopista eléctrica. A ver, vamos a ir girando la cámara. Sí, al parecer solo un camión Scania, ¿no? Puede... Sí, por ahora nosotros hemos visto los camiones Scania yendo por, ¿ves? En el sentido contrario ya se está viendo. Ya mismo llegaremos a encontrárnosla en este carril mismo. Según hemos leído, solo tiene una longitud de... Sí, unos 10 kilómetros, ¿no? Incluso en algún artículo se hablan como que es como si fuera un fracaso millonario, porque lo habían hecho, yo no sé si la empresa creo que se llama Siemens o algo de eso, y la habían diseñado para más camiones, pero claro, solo la pueden usar Scania, un camión de Scania dicen que la usa, y que pronto van a entrar 4 camiones más o algo de eso. Ya esto, una inversión así, para que vaya solo un camión, pero bueno. Cosas que van... Sí, como haciendo. Proyectos. Ya mismo nos la vamos a encontrar en nuestro carril. A ver, voy a dejar por aquí la cámara. Seguramente hoy no haya ni un camión, porque bueno... No, si no los vemos... Hoy al ser domingo no... Una vez lo vimos. ¿Tú te acuerdas que lo vimos una vez? A ver... Sí, pero claro, hoy domingo las Desde empresas aquí empieza. esas no trabajan. Desde aquí empieza. Y aquí vamos por debajo de ella. Es que parece que las vas tocando con el camión. Mira, dale al botón para que vaya subiendo eso, para engancharnos. ¿Nos vamos enganchando? Sí. Vamos. Así ahorramos un poco de... Yo recuerdo que cuando empecé, bueno, hace unos 6 años por ahí creo que fue, cuando estaban en obra, estaban poniendo todos los tubos estos. Recuerdo que había aquí unos atascos terribles porque, claro, habían cortado estos 2 carriles y estaban trabajando. Claro, no sabíamos, a esas alturas no sabíamos lo que estaban haciendo. Da como la sensación de que los vas rozando, ¿eh? No sé qué altura tendrá. Yo creo que tendrán 4,5 metros, porque si te fijas en el cartel sí, mira, ese, pues lo pone 4 metros.
Aunque seguramente tendrán un poco más, a 4:30, 4:30 o algo de eso. ¿Os imagináis que todas las autopistas fueran así? Ujú. Quién sabe lo que nos espera en el futuro, ¿no? He leído un poco sobre esos camiones y dicen que llevan un motor, son híbridos, llevan un motor diésel y baterías. Y cuando salen de aquí, pues gastan las baterías y después conectan los motores diésel. Claro, innovaciones, ¿no? Van innovando, o al menos intentándolo. Así es. Ya mismo llegaremos a un punto desde donde se ve la ciudad de Frankfurt, con sus rascacielos. Que por cierto, aquí tenemos a nuestros amigos, ¿eh? Sí, ojalá nos toque hacer una pausa por aquí cerca o alguna descarga y tengamos tiempo de poder visitarlos. Conocimos en Estrasburgo una pareja que él se llama Ezequiel y ella se llama Ana. Él es de Argentina, ella es de Ucrania. Imaginaros lo que es el amor, mira cómo une Sí, lo que es la vida. a las personas de una parte con Él se vino aquí con a otra. estudiar desde Argentina y ella igual desde Ucrania. Se conocieron aquí y mira, Que por cierto, tienen un canal, os lo vamos a dejar, por sí, si es una pareja, os lo queréis es una pareja ver. muy bonita. A ver si alguna vez tenemos la suerte de Sí, poder de hacer una coincidir. pausa. Para que veas lo que son las circunstancias de la vida. Nos conocimos en Francia, estábamos visitando la catedral de Estrasburgo y claro, ellos hablaban español, nosotros también. Digo, ay, mira, digo, una pareja de españoles. Y claro, al hablar con ellas, pues ya nos contaron de dónde eran y todo. Y digo, mira, nos hicimos amigos. Sí, Aunque a ver bueno, si- ya no tuvimos la ocasión de encontrarnos. A ver si Claro, algún porque día... desde entonces ya no nos ha tocado venirnos al mercado de Frankfurt, porque antes veníamos mucho, ¿te acuerdas? Sí, pero mira, ya no nos ha tocado descargas por aquí. Cuando nos toque venirnos aquí al mercado y hagamos una pausa, nos acercamos ahí al centro. Y así nos enseñan ellos un poco Claro. la ciudad. Que mira, tenemos ganas de visitar la verdad Frankfurt, ¿verdad? Son muy majos. Si queréis entrar en su canal ahí, echar un vistazo, verás. Bueno, pues vamos llegando al aeropuerto, ¿no? Ya mismo, he visto un avión por ahí. Sí, aquí estamos cerca del aeropuerto, que al parecer dicen que es el más grande de Alemania, Es ¿no? que sí, es grandísimo, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Nosotros fuimos una vez a cargar ahí al terminal, ¿cómo se llama? Al City... No me City, acuerdo. Cargo City, creo que le dicen. Sí, hay que apuntarse allí para poder registrarse, para poder entrar. Imagínate, nosotros tocamos solamente el terminal de mercancías y nos pareció Claro, era gigante. muy grande. La verdad es que hay muchas conexiones, es muy grande. Sí, el más grande de Alemania, ¿no? Y bueno, y vamos subiendo. Poco a poco Alemania va haciendo mejor tiempo, Y aquí ya se va notando el sol. Ya era hora porque estamos ya en pleno julio. ya te digo. Qué alegría de ir así por la carretera un domingo, ¿eh? Sí, mira, no hay camiones, no hay más tranquilidad. Bueno, a pesar de que hay muchos coches, esto un día normal con camiones es diferente. Ya haremos también un vídeo de estos entre semana, ¿verdad? Es que siempre nos toca los fines de semana. Para que veáis, somos muy trabajadores, ¿no? Trabajamos los fines de semana. Claro, ya a estas alturas estamos acostumbrados, ya como aquel que dice, Es que claro, siempre nos tocan las subidas, entonces cuando subimos con
verdura y fruta, podemos circular los fines de semana. Entonces, casi siempre, últimamente nos ha tocado subir. Entonces, no hemos parado ni un fin de semana, excepto el que estuvimos en casa. Mira, ves, por ahí ya se ven los aviones. Se ve uno bajando. Mira, ves, sí, Cargo City Sur. Sud, le dicen. El terminal 3 y si seguimos de frente es el terminal 1 y 2. Aquí fuimos al Cargo City. Sí. Sí, tuvimos que registrarnos en la puerta, ¿no te acuerdas? Nos dieron un código de ¿Te acuerdas que QR. estaba nevando cuando eso? Sí, era en invierno. Qué copos. Sí, yo creo que Sí, fue la última ola de nieve que tocó aquí, que cayó aquí en Frankfurt. Fue la primera vez que yo vi nevar aquí en Frankfurt, porque en los 7 años yo no vi nevar por aquí. Frankfurt es más bajo, ¿no? Ya no es tan... Y este año se ve que tuvieron nieve. Tuvieron suerte de verlo blanco. A ver si puedo grabar un poco el aeropuerto. Un dron vendría aquí bien. ¿Tú te das cuenta? Un dron aquí cerca del aeropuerto, yo creo que en cuanto lo despegas, ya están encima tuya. Claro, porque los drones cerca del aeropuerto están prohibidos. Se entiende, ¿no? ¿Por qué? Es que no lo veo bien, porque claro. Ahí va otro avión y otro detrás. ¡Wow! ¡Qué grande es el otro! A ver, voy a la cámara. A las 12 en punto tenemos uno. Y aquí, por la derecha, tiene que venir alguno, pero no sé si... A ver... Y la gente encima del puente esperando los aviones aterrizar. Míralo. ¡Ay, lo vamos a pillar! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué verde! Tenía rayas. Lo hemos pillado, ¿eh? ¡Qué bueno! Vaya rayas más verdes que tenía. Sé qué compañía era. No sé, es que no me dio tiempo de verlo. Estaba tan concentrado de que salga en la cámara que no, luego lo veré en el vídeo. Por eso estaban las personas ahí encima del puente haciendo fotos. Sabían que iba a llegar. ¿Te acuerdas que hay una aplicación que la instalas en el móvil y puedes verla cuando llegan los aviones? Sí, sí, sí. Bueno, igual que también hay una para ver los barcos. Sí, ¿te acuerdas que teníamos nosotros esa de los barcos? No Sí. recuerdo cómo se llama. Si nos acordamos pondremos por ahí los nombres. Que se ven los barcos cuando tú, por ejemplo, estás en la playa y ves un barco pasando o en algún río ves un barco. En esa aplicación te va diciendo el nombre, la velocidad, el pabellón. Claro, de dónde viene, Y los a dónde aviones va, igual. casi. Los aviones igual. Sí. Tú estás viendo un avión. Mira, aquí viene otro. No sé yo si podremos verlo. No, este nos lo estamos perdiendo. No, porque es muy alto. Está muy alto todavía. Ah, mira, sí, algo hemos pillado. Ya mismo, a ver si se ve un poquito de ciudad. Y en esa aplicación de los aviones te dice hasta la velocidad, la altitud, todo eso. Sí, es muy interesante. Sí. Como curiosidad. Hay muchas aplicaciones útiles, la verdad. Bueno, también hay algunas que no tan útiles, pero hay de todo. Hay de todo. Hay para escoger. Debe ser muy bonita la ciudad de Frankfurt, ¿verdad? Sí, yo creo que tiene que estar muy guapo. Yo siempre que paso por aquí veo los rascacielos esos. Que bueno, esa sería la zona nueva, ¿no? Claro. Pues a ver si nos tocará alguna vez una pausa. Llamamos a nuestros amigos y que nos enseñan un poco la ciudad. Ya apetece hacer un poco de turismo también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno,
Ahora lo trabajo importante es es lo primero. trabajar. Mira, ahí un poco a ver si se ven. Bueno, A ver. es que claro, ahora con los árboles no se va a ver. Es como yo digo, todas las grandes compañías tienen sedes por aquí. Ahora vendrá ahí un hueco que se van a ver al fondo los... Sí, está de tu lado, ¿no? No, ahí... Yo A siempre, Ah, sí, mira. siempre veo ahí al fondo los rascacielos y digo, mira, algún día estaremos ahí debajo viéndolos. A ver, yo creo que se llega a nada. Ahí al fondo. Ahora aquí, a ver si pillas un hueco que se puedan ver un poco. Ahora, Sí, allí al fondo. a ver si... Ya, eso es lo único que se va a ver. Eso fue todo lo que pudimos ver. Pero bueno, desde un turismo menos se vería. Claro. Cuando nos toque visitarla, haremos un vídeo con la ciudad. Bueno, Ya vamos dirección Kassel. Ya empieza la parte montañosa. bueno, Al no menos no llevamos, llevamos tanto peso, Claro, pero- eso iba a decir yo, no llevamos tanto peso, porque bueno, llevamos solo 20, ¿cuánto? 24 palés, ¿no? 24 palés de tomate. Bueno, el menos Envasados peso. en cacerolas pequeñas. Eso, no sé, son unos 14 toneladas o algo de eso. Siempre hay prohibido adelantar por esta parte, porque claro, Mm. al ser al lado de una ciudad Los grande, días casi laborales siempre... lo pone. ¿Ves los carteles que hay allí arriba? Se iluminan y te marca 80 kilómetros por hora máximo. Y que Claro, los camiones, no pueden adelantar, claro, pero claro, hoy al ser domingo, como no hay somos muchos... el único camión, ¿no? ¿Has visto otro por aquí? No, Menos mal que vamos bien, de horas, de todo, de pausas, de todo, porque sí, porque somos ahora el te único pueden camión. parar. Ahora te paran directamente, porque no tienen de dónde escoger. Ah, mira, ahí sale otro. Ahí sale otro. Ahora somos dos. Ya somos dos, ya pueden escoger a ese o a nosotros. Una vez nos paró un domingo, ¿te acuerdas? Sí. Nos pidió el CMR, miró la temperatura, vio que íbamos con verdura, entonces pues dijo nada, Pero podéis seguir. me hicieron abrir atrás, ¿te acuerdas? Sí, Y claro. se subió. Recuerdo que había una mujer policía también, se subió y miró, se puso así como se subió arriba y se puso, miró por encima de la Claro. mercancía. Dijo nada, podéis seguir. Si Y no, no. pues creo que según he escuchado te paran, ¿no? Y hasta que no, hasta la hora de que haya pasado la restricción no te Claro. dejan irte. Según me O comentaron al día algún siguiente. compañero, te quitan la documentación del camión y la del remolque y se la quedan ellos hasta la hora de la restricción. Luego pasan y te la devuelven. No sé, a nosotros nunca nos ha pasado. Claro, nosotros nunca hemos ido por restricciones. No, nosotros vamos siempre, bueno, cuando debemos ir con mercancía Claro. vamos, pero cuando no tenemos el frigo encendido, pues Hay que no, intentar ir no nos siempre arriesgamos bien. nunca, No, además de la empresa no nos deja. claro. Tenemos prohibido ir con restricción, así que, bueno, aquí vamos, con alegría. La fruta que no nos falte. Sí, hoy tenemos fruta para ganar fuerzas, bueno, aunque Los muñecos están allí. como les gusta ver los paisajes, ¿verdad? Son los que mejor viven. Aunque te están digo. siempre trabajando. Estamos pensando si llevárnoslos con nosotros o no. Yo creo ¿Qué que os parece? deberíamos. ¿Deberíamos llevarnos en la bicicleta o no? Sí, los pondremos ahí. ¿Les gustarán los otros paisajes? Les podemos enseñar más mundo, ¿no? Deben de ver A un ver. poco más de mundo. ¿Qué opináis? ¿Nos los llevamos o no? Bueno. Ahora os enseñaremos un poquito de paisajes aquí montañosos cuando ahora nos tocarán unas cuantas subidas y bajadas. Sí, entraremos en la parte montañosa. Voy aprovechando que hay sol.
Así que quedaros cerca y os vamos En enseñando. nada llegamos por ahí. Aquí está el nuevo chofer. Ya me toca a mí. ¿Estás preparado? Aquí vamos. Nos hemos cambiado. Ya mismo entramos en las 7. Aquí hay un cruce donde tengo que reducir mucho porque hay muchas pendientes. Ahora os vamos enseñando un poco por dónde estamos. Aquí hay muchas montañas. Y el retarder de Volvo va muy bien, pero claro, cuando hay peso y en las bajadas, pues lo tienes que ayudar un poco con el freno. Sí, porque bueno, este camión tiene menos sistemas, ¿no? Claro, el otro tenía el sistema ese que tú le ponías, quiero bajar a 90 la cuesta, o decías, no quiero que me pase de 80. Y él mantenía, él iba alternando los frenos y te bajaba la cuesta según tú le ponías. Así olían luego los frenos. Sí, Pero verdad. claro, en este no, este tú le das al retarder y de vez en cuando, como nosotros decimos, le damos un punto con el freno. ¿Un punto por qué lo llamamos punto? Porque es pisar, reducir un poco y soltar. Tú no puedes ir bajando la cuesta con el pie encima del freno todo el rato porque no, le metes fuego. Claro. Es ayudar. Pero antes de eso, incluso si tú ves que aquí él te indica, ¿no?, las marchas, te pone una flecha para arriba o otra para abajo. Y si te pone una flecha para abajo es para que le vaya reduciendo una marcha. ¿Ves? Por ejemplo, ahora él me pone una flecha para abajo, pum, le doy al manual, bueno, ya le he dado. Le doy aquí, él me enseña la flecha. Si me enseña la flecha para abajo, quiere decir que aún puedes reducirle una marcha. Entonces tú le das aquí a la M para abajo y le bajas una marcha más. Y así frena con el freno de motor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues intentar atrasar lo máximo que puedas la frenada con el pie. Lo máximo que puedas. Mirad aquí, tenemos un radar. Sí. Ya nos ha avisado nuestro GPS. ¿Veis? En este caso, pues nada. Están frenando, freno con el pie. Y a la misma vez le he bajado una marcha. Y veo que está por alrededor de 1500 vueltas, pues puedo bajarle otra. El manual a la séptima. Y de esta forma yo no tengo que pulsar el freno para nada. ¿Veis? Él va alternando. Pero que aquí es una bajada muy grande. Luego, porque como hay atasco. Claro. ¿Veis? Cuando se va acercando a 1800, 2000 vueltas, pues te dice que le subas una marcha. Pero mira, como vamos bien así, ya llevo como un minuto sin tocar el freno. ¿Ves? Ahora toco un poco el freno y hemos bajado la pendiente sin abusar de los frenos. Claro, todo eso lo vas pillando según... Sí, a mí al principio me costaba un poco porque pesaba de más el freno y claro, Sí, tú tienes puesto el control de velocidad y claro, cuando bajas la velocidad por debajo de eso, se te salta, digamos, el control automático. Claro, entonces eso es lo que me pasaba a mí me saltaba y claro, y pillaba más carrera para abajo. Sí, pero luego aprendes a Bueno, controlarlo. ya una vez. ¿Ves? Si estás en este camión, si estás por debajo de 30 kilómetros por hora, no le puedes poner el control crucero, porque te dice que no. Y como siempre aquí en este Claro, tramo tenemos atasco. estos van hacia Berlín, pero claro, como es obra, yo no puedo pasarme al otro carril. Hasta ahí más adelante. Nosotros tenemos que ir de frente.
Aquí se divide la 4 con la 7. Nosotros vamos de frente hacia Hamburgo, Hannover. Claro, hay van- veces cuando cogemos la 4 para ir a Berlín. Cuando tenemos descarga en Berlín, vamos por aquí por la 4. De aquí empiezan las cuestas de verdad. Yo en estas cuestas así prolongadas lo que hago es, entro de vez en cuando, ¿no? Porque tú vas lento, ¿no? Entonces como aquí tienes todos los controles, de vez en cuando entro aquí, indicadores, y le miro la temperatura de aceite. Temperatura, me dice 99 grados. Sobre todo porque el agua te lo enseña aquí, ¿no? Pues para ir controlando un poco, a ver, estás más pendiente, ¿no? Porque en una cuesta así es cuando puede calentarse o algo. Entonces le vas mirando, digamos. Él ya va subiendo. Ahora tenemos la temperatura del aceite a 100 grados. Ya está, se ve que han entrado los ventiladores en marcha porque ya está bajando a 99 otra vez. Claro, es que estamos ya subiendo. Entonces a lo mejor, si tú vas controlando todo esto, pues no te encuentras alguna sorpresa, ¿no? Cuando tú lo vas viendo, el aceite en 110 grados, 115, dices, uy, mal, ¿ves? Ahora está el aceite en 102 grados. Le miras la presión. ¿Subimos? ¿A qué velocidad estamos subiendo? A 45 kilómetros por hora. Uf. Ya los 4 intermitentes. Sí, No, pero si os fijáis, ni los coches van. Nosotros vamos a 50, ahora vamos a 50. Y los coches van como mucho a 70. Ya vamos a 60. A ver, temperatura. Entramos a presión. Temperatura de aceite a 107 grados y bajando. Vale, bien. La temperatura del agua ni se ha movido. Como de todas formas sube la cuesta despacio, pues puedes ir controlando todo eso. Como si durante la marcha de vez en cuando le miras la presión de aire, la presión de turbo, a ver si, pues como controlando un poco. Claro. ¿No? ¿Qué sería de la conducción sin todo eso? Sería muy aburrida, ¿no? Pues de vez en cuando vas mirando eso. Es bueno mirarlo porque, bueno, nunca se sabe. Sí, no, uno empieza mirando como curiosidad y luego se convierte en una costumbre que de esta forma, pues mira, ¿qué pasa? El camión es de la empresa, pero si se te rompe a ti, pues tú eres el que sufre aquí con él. Si puedes evitar algo, lo mismo que cuando te paras por el nivel de aceite. Entras y te dice el nivel de aceite. Cosas que incluso, hombre, con tu turismo también lo haces, ¿no? Antes de salir, ¿no? Le revisas los niveles. Como eran los coches de antes, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño, pues veía yo en la familia, ¿no? Cuando ibas, hacías un desplazamiento largo con los coches, pues se ponía a mirarle toda la parte mecánica, a ver, incluso rezaban un rato, ¿no? Porque eran esos coches, esas carreteras. Era diferente, Claro, eran otros tiempos. ahora tú te subes, arrancas y para Madrid, venga, 500 kilómetros como si nada, pero antiguamente 500 kilómetros no sufrías ni nada. Recuerdo yo revisándole las correas al coche para ir a lo mejor 400 kilómetros. Y ahora ya vamos bajando. ¿No? Todo lo que sube baja, ¿no? Pues ahora revisando para no pasarnos de velocidad. Ahora ir quitándole marchas. Claro, lo bueno es que Volvo tiene el freno ese motor muy bueno lo tiene. Esta zona es muy montañosa. Ahora le bajas una. ¿Ves? Todavía no le he pisado el freno. Desde que hemos empezado a bajar, nada. ¿Ves? Ahora veo que se me está subiendo un poco. Digo, vale, un punto. Empiezo a frenar. Lo he bajado, suelto el freno.
Ya él va haciendo solo el trabajo. Claro, es que imagínate, ¿Ves? tanto peso. Ahora otra vez, veo yo que nada. Otro punto. Venga. 5 segundos, ya está. Y hemos bajado la cuesta pisando el freno 2 veces. Es que claro, yo a veces pienso, los coches que van así enfrente, pues no saben que un camión no puede frenar, Que va, no tiene se dan cuenta. mucho peso, es diferente. Entonces, claro, ellos no se dan cuenta que... Tú imagínate, un turismo normal que puede pesar 1000 kilos, ¿no? Pues tú nada más que en combustible, llevas el peso de un turismo, incluso más. Entonces, imagínate, luego ponle todo el peso de la mercancía y lo que pesa. Tú imagínate la tractora vacía, la tractora, digamos, pesa entre la tractora y el remolque, o sea, el conjunto, 18.000 y pico kilos, vacíos, tal cual. Ahora échale peso, 22.000 kilos, Sí, ya tienes imagínate. 40 toneladas. Un turismo con un peso promedio de 1000 kilos, pues ya tienes 40 turismos. Cuando se pone uno a hacer esa cuenta, se queda como diciendo, wow, Entonces, claro, imagínate, no se puede frenar. ¿qué va? Es normal que no entiendan algunos porque no saben lo que es. No, pero los compañeros van haciendo muy bien el trabajo. Tú fíjate, tú has visto todos los carriles de emergencia que hay para frenadas de emergencia. Sí. Todos estos años que llevamos, nunca hemos visto un camión haberse metido ahí, o sea, La haberse verdad es quedado que sin no. frenos. Claro, no hemos visto ninguno. No, pero coches sí hemos visto una vez uno, yo creo que se metió sin querer o algo. Eso se habrá metido sin querer. Estaba ahí como metido, ahí era como anclado. Bueno, así que vamos siguiendo, ¿no? ¿Qué nos queda? Eran 2 horas y media. Bueno, ya mismo estamos ahí, ¿verdad? Sin problemas, poco a poco. Hoy no hay prisa. De todas formas, sería descargar e ir al sitio de carga y ya está. Ya mañana más y mejor. Así es. Aquí en este puente tenemos que ir a 60. Hay muchos tramos así en Alemania. Se ve que los puentes están dañados o algo. Ya en cuanto hemos pasado, ¿ves? Por ahí se ve la señal de que ya podemos. Y que ya se acaba la... Sí. Una bajada de 7,5. Agarraros, que vamos frenando. Ya le voy reduciendo desde aquí arriba. Es mejor. Es que es grande la bajada, ya Sí. de 7. 7,5. Claro, porque es corta, ¿ves? Va subiendo, va subiendo. Venga, otro punto de freno. ¿Veis? Aquí también tenemos las cámaras esas que Sí, ya nos han hecho. parece que nos hacen una radiografía. Sí, ya saben hasta si somos sanos y todo. No, esas son para los peajes, según tengo entendido. Para ver si se pagan los peajes y todo eso, si el camión está autorizado. Pero que con la cantidad de cámaras que hay, seguramente nos miran si tenemos el cinturón puesto, si vamos bebidos. Es que todo. son muchas cámaras. Yo siempre que paso por debajo de ellas digo, madre mía, yo, vale, yo entiendo, 1, 2, pero es que ahí hay muchas. No sé si os habéis dado cuenta.
También el otro día en Holanda lo hemos visto. Cuando pasa un coche o un camión, creo que queda notado hasta el color de los ojos del conductor, todo. La era de la vigilancia. Hay un libro que se llama así, ¿eh? Sí, es un buen libro. La era de la vigilancia. Hoy en día le damos acepto a todo sin pensárnoslos y las consecuencias ya se verán. Cada Pero vez bueno. nos piden más aprobación de que le demos aceptar. Y luego ellos ya se encargan de tener nuestros datos, ¿no? Bueno, ya vamos llegando. Sí, ya casi estamos llegando a la descarga. Se nos ha hecho un poco largo, ¿no? Bueno, sí, es que hubo un poco de tráfico, entonces... Sí, te cansa un poco cuando hay mucho tráfico así. Aunque bueno, nos hemos bebido el café, pero yo no sé lo que pasa. Se ve que aún tiene que pasar algo de tiempo para que haga efecto. Ahora es que dicen que tiene que pasar 1 hora y media, ¿no? Para que haga el efecto, así que estaremos listos para cuando lleguemos a descargar, ¿no? Sí, porque aquí en esta empresa nosotros llevamos sin venir, yo creo que más de un año. Sí. Y la última vez que estuvimos nos tocó descargar. Claro, al meter la dirección y al ver, pues se ve que siguen igual, siguen Sí, descargando los chofers. Los comentarios son igual, que te tienes que descargar tú. Sí, recuerdo que hay un comentario de hace un mes, me parece que ponía que prepararos, porque aquí os toca descargar. Pero bueno, No esto nos es lo gusta, que hay pero en las grandes plataformas estas de Alemania. al menos no nos tocan muy seguidas. Sí, bueno, llevamos ya tiempo sin que nos toque descargarnos, ¿no? Sí, no, si en verdad hemos tenido suerte. Esta vez toca descarga y luego meter los palets. Bueno, Para que veáis, hoy es un domingo de trabajo. Son 24 palets nada más. Así que bueno, por lo menos son menos. Al menos mirad, en España no descargamos. Aunque en algún sitio te ponen mala cara, ¿eh? No sé, algún compañero, ¿os ha pasado eso? A nosotros Sí. hace poco nos dijeron como que, pero ¿y cómo que no descargáis? Digo, pues no podemos, A ver. ni debemos, ni podemos, ni queremos tampoco. Claro. Es que si lo hacéis de esta forma, pues os vais a tener que esperar aquí hasta las 7 de la tarde. Pues Digo, nada, pues mira, es lo que hay. esperamos y ya está, es lo que hay, porque bueno, si han puesto esa ley de que ya no se descarga, pues ya no se descarga. Por un derecho que conseguimos, no vamos a fastidiarlo. Pero Ya te claro, digo. aquí nos toca y es lo que hay. Nosotros a la empresa cuando le hemos preguntado la última vez han dicho que nada, fuera es lo que hay y debemos hacerlo. Pues nada, ya sabéis, tacógrafos en otros trabajos por si pasa algo y con cuidadico y ya está. Y esperemos que algún día se solucione aquí también. Claro, que lo vayan cambiando también en todos los países. Ojalá, ¿no? Bueno, sería lo suyo. Pero bueno, así... Nada, no vamos a estar quejándonos todo el rato. Eso digo yo, ¿no? Ya hace el efecto el café, ¿no? Ya Poco a poco nos vamos vamos. animando. Café, un plátano y a darle caña. Sí. Ya mismo Ahora os vamos a saliendo. enseñar un poco de carretera, porque ya mismo salimos, entonces... Bueno, a ver. Uy, Aquí ya no hay pendientes. Aquí estamos en llano, ¿no? Hasta que ¿cómo se pueden llamar? Las llanuras del norte. aquí ya está más tranquila la cosa. Ya hasta Hamburgo, yo creo que estamos a unos 100 y pico kilómetros de Hamburgo. Llegamos, descargamos, guardamos los palets, barremos el remolque. Sí, y toca esperarse hasta las 10 que Claro. salga la restricción para ir al sitio de carga. Sí, ya vacíos no podemos movernos. Aunque no sé, dicen que te puedes ir desde el sitio de carga hasta el primer parking o han habido compañeros que han dicho que hasta 50 kilómetros pueden moverte. Nosotros no solemos hacerlo, ya que aquí, bueno, en esta empresa hay parking y donde nos han tocado descargar los domingos casi siempre hemos tenido parking cerca. Claro, pero bueno. Más vale esperarte, de todas formas,
Son las 5 de la tarde, hasta que descarguemos, nos harán las 6, 7. Limpiar el remolque y todo eso a las 8. Nos esperamos un par de horas, ya a las 10 nos acercamos al sitio de carga, ¿no? A ver lo que tardan Eso también. en controlarnos la mercancía, que también aquí Eso también. suelen tardar. Sí, Yo recuerdo hace años cuando veníamos que te tirabas 2-3 horas en que te revisen la mercancía. Sí. Así que con esa regla, igual Sí. se nos hacen las 10 y estamos todavía en la descarga. Mira, nunca digas nunca. Bueno, tiempo tenemos porque bueno, hemos empezado esta mañana, así que tenemos disponibilidad, tenemos todo. Sobra. No hay problema. Es solo una descarga, así que lo que toque. A ver lo que hay por ahí. ¿Tú recuerdas que había una locura de camiones cada vez que llegábamos ahí, no? Pero claro, a ver ahora. Bueno, ya vamos llegando. Uf, ya han terminado las naves esas, ¿eh? ¿Te acuerdas que la última vez que vinimos estaban haciendo unas sí. naves ahí a la izquierda? Ah, mira, qué cosa. Y las estaban empezando a hacer, o Sí. sea. Claro, es que llevamos tiempo. Es que el tiempo pasa volando, no se da cuenta uno. Uf. Aquí es por rachas. Vienes un tiempo y luego ya no vienes más. Claro, mira Ay, qué mira, si naves. esa nave ni siquiera estaba, ¿eh? Qué grande. ¿Cómo Claro, es se una empresa. construyen aquí las cosas, macho? Es una empresa de igual de descargas o de cargas, tiene muelle. Qué fuerte, esa ni estaba, ¿eh? No, ¿qué va? Había una obra. En plan. Y ya está funcionando, ¿eh? Ya están los muelles y todo. Qué cosas. Bueno, que nosotros aquí giramos a la derecha. Nosotros vamos a tener que descargar Aunque no sé si entrar dentro. aquí en esta empresa. Mira, Yo aquí creo que nos iremos dentro ya. aquí tienen un parking, te puedes aparcar antes de descargar o después de descargar. Puedes quedarte aquí. Aquí nos quedaremos después de la descarga. Sí. Entraremos dentro, ¿no? Mm. ¿Se ve movimiento? No, hay Hay pocos 3 camiones, ¿no? Sí, hay muy pocos. ¿Esos qué hacen? Ay, madre. ¿Esto es una empresa de descarga o Pues no tiene pinta, la o verdad. la playa? Parece que están en la playa. Vaya, por Dios. ¿Eso qué es? Adiós. Yo creo que son chofers. Seguro. Vaya, por Dios. Ya solo falta ver la piscina aquí. A ver. A ver. Igual está en la esquina la piscina. Ah, no, mira, están las mira sillas. las sillas. Son los Toma, choppers de... Oye, tan mal no lo pasan, ¿eh? Bueno, aquí tienen sus sillas. Claro, son los que llevan los remolques de aquí, se ve. Se ve que están en su pausa. Nada. Bueno, ¿Dónde pone que hay que sufrir, no? hay que ver. Bueno, nosotros vámonos, que nos toca descargar. Ya se me ha quitado la sonrisa. No, hombre, tampoco lo estamos haciendo con la traspaleta de mano, pero da rabia que no se pongan todos de acuerdo y Eso sí. lo hagan ellos, porque para eso están, ¿no? Bueno, pues hay unos cuantos camiones. Ah, pocos. Hay 3 en muelle y uno esperando, o 2. Pues nada, a ver.
Bueno, ve tú a ver lo que te Voy a dicen ir poniéndome el chaleco. y a ver si nos dan muelle, ¿verdad? Sí. A ver, chaleco. La última vez que estuvimos aquí había mucho movimiento. Ahora, Sí. al parecer, Más tranquila. Claro, igual está como tranquila la cosa. es más, es verano, ya no hay tanto género, a saber. ¿Quién sabe? Bueno, pues nada, ahora os contamos, Voy a sacar la documentación. a ver si nos dan muelles y a ver. 24 palets. Un bolígrafo. Qué vacíos están los muelles. Sí, recuerdo que estaban todos aquellos llenos. A ver, es que al no venir tanto tiempo, ha Ya no sabe cambiado la uno cosa. cómo funciona esto. Voy a ver lo que me dicen. Bueno, pues ahora nos cuentas. Te dan una tarjeta para abrir las puertas, te pone el número de muelle, el 111, y el código de la transpaleta, Oye, pues, mira. para que veáis cómo va la cosa. Pues nada, entonces, ¿qué muelle te han dado? El 111. Pues vamos. Y todos lo están haciendo. Mirad, hay alemanes, también hay españoles. Ay, ojalá algún Que no hay día. más remedio, ¿no? No te digo yo que hasta en España nos ponen mala cara alguno. Menos mal que están libres los muelles. Mm. Aunque bueno, cuesta meterlo cuando están libres. Es cuando peor lo hace uno. Vale, la intentaremos. Claro, porque no tienes una guía. Cuando Claro. hay varios camiones en muelle, pues Claro, te guías te- un poco Te de... guías de no darle al de la izquierda ni al de la derecha y ya está metido. En cuanto has pasado de ellos, está metido. No, pero ahora lo hemos hecho bien, creo, ¿no? Hombre, hay mucho espacio. Uy, más despacio, ¿no? Vas muy rápido, ¿no? Y mira que no tengo prisa, pero... ¡Hala! Ya está metido, ¿no? Ay. Pues nada, vámonos para adentro. Toca A ver. vestirse primero, Sí, porque sí. dentro hace un frío Vamos que a no dejar veas. las luces puestas. Ya La está. palanca en N, siempre. Porque como no, te quedas sin aire. Vale, Y a N. vestirse. Así apagamos. Tacógrafo, otros trabajos. A ver, ya está. Ahora, porque cuando tú apagas el motor se pone en pausa. Claro, siempre tienes que mirar que no se haya puesto en pausa, porque Otros trabajos. si pasa algo, más vale que esté en otros trabajos. Claro. Bueno, pues nada, toca ponerse la chaqueta y los pantalones. Nos vemos dentro. Aquí estamos. Vale, vamos al lío. Vamos al lío. A ver, ese lo voy a coger primero. Un poco de trabajo, ¿no? Uy, pues si esta no tiene batería. Vaya tela. Vaya por Dios. Empezamos bien la faena. Voy a decirle que me la cambie. Esta vez tenemos tomate cherry. Vale, esta sí. Esta sí.
Ahí va Jorge con el palet, lo tiene que poner en fila. ¿Cómo vas? ¿Estás animado? Aquí vamos. Quedan 23. Bueno, ánimo. Y otra vez están puesto al revés, ¿no? A ver, yo creo que solamente los últimos 4. Ah, sí, mira, vas a tener suerte. Ya los siguientes están puestos al revés, entonces será más fácil sacarlos. Ya os lo contemos en un vídeo, que cuando lo ponen así, de lado, es más difícil sacarlo, puedes volcarlos. Entonces es más fácil cuando están así. Bueno, pues nada, poco a poco. Indica cómo hay que poner los palets. Bueno, pues mirad, así están, con esta distancia entre ellos, y aquí están puestos en fila. Claro, porque por aquí pasan ellos y comprueban. Claro, van comprobando la mercancía de que esté bien. Claro, entonces hay que ponerlos tal cual lo ponía en el dibujo, con la separación. Bien que para ponerlos tiene muchas reglas, pero descargar ellos no son capaces de descargarte. Ya te digo. Otra cosa igual. Ya vamos por la mitad. Ya nos quedan menos, ¿no? Sí, ya nos quedan unos 10. Poquito a poco. Más vale ir despacio que volcar alguno. Así es. Y los últimos 2 están puestos al revés. Anda. Eso es como sorpresa, ¿no? Sí, es el premio. Si yo saldría así con él, cuando toca la rampa, podría volcarlo. Así que mejor de esta forma hago así. Me doy la vuelta. Así. ¿Ves? Ahora. Subo un poco. Claro, este remolque tiene el suelo antideslizante. Claro, ¿ves? y no va. Y no va. Entonces, ya de esta forma es más seguro. Pues los últimos 2 y acabamos. Nada, menos mal que no nos toca hacerlo todos los días. Menos mal. Mirad qué pilas tiene ya. Ha hecho Jorge 2 filas de palets. Ha quedado vacío el remolque. Ahí va Jorge con el último palet. Y ya acabamos la descarga. Ahora esperar a que nos traigan los palets, porque hay intercambio de palets en esta descarga. Y bueno, luego tocará meterlos. I'm finished. Bueno, pues ya hemos descargado. Al parecer ahora han venido más camiones. Mirad, hay una cola aquí. Pero nosotros ya hemos acabado. Ha ido rápido, ¿verdad? Sí, ya tenemos la documentación. Hemos estado 54 minutos de martillos tenemos. Bueno, pues mira. Ha ido rápido. 55, se ha cambiado ahora. Y la verdad ni la mercancía ni la ha controlado. ¿Qué Nos va? han dado los papeles y ha dicho que todo listo y ya está.
Ahora, cosas hace unos años no pasaban. ¿Qué va? Siempre nos comprobaban a ver si está bien la mercancía, pero esta vez ha ido muy rápido. salimos aquí fuera, meteremos los palets. Así, ahora vamos a salir. Y vamos a meter los palets. A ver si se abre la barrera. Vale, como veo que hay un sitio allí, pero claro, A hay ver dos si- compañeros que igual están descansando. Entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Mira, nos podemos En vez de meter así. quedarnos con el culo aquí, Bueno, ahí hay una mujer, no podemos. uy, no podemos. Bueno, pues... A ver dónde nos pondremos a meter los palets. Hemos encontrado aquí un hueco al lado del bordillo y vamos a meter los palets, ¿verdad? Sí, estos son los Europalets vacíos. Estos Tenemos son. 24, una fila de adelante también. Claro, es que teníamos intercambio, así que... Voy a sacar la escalera. Así, Bueno, pues nada. pues yo creo que deberíamos despedirnos, ¿no? Sí, si queréis ver cómo metemos los Espérate, palets. a ver si le damos la vuelta. Ahí. Si queréis ver cómo metemos los palets, tenemos un vídeo por ahí. Claro que lo podéis mirar o luego lo vamos a dejar para que lo veáis. Así Así es. que nos ponemos al lío, ¿verdad? Sí, meteremos los palets, barremos el remolque y nos esperaremos un par de horas. Sí, ya antes nos de ir iremos. a la carga. Bueno, pues esta fue nuestra descarga de hoy. Gracias por acompañarnos en este domingo y nos vemos en próximos vídeos, ¿no? Así es. Venga, Gracias. chao. Chao.